Todavía no. Ah, Ahora ahora sí. sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, adelante, mi gente. Gracias, profe. Bueno, como pueden ver, el profeta que me tocó es Joel. Eh, bueno, para iniciar quisiera decir que me pareció súper interesante, un personaje que me gustó muchísimo. Aprovecho para decirle que muchas gracias por asignarme este profe. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. Empezando por mí, déjame cerrarlo. Bueno, Adelante. el nombre de Joel es muy particular porque yo estoy buscando y el significado es el Dios es Señor. Me parece interesante porque este nombre resalta la labor soberana que tiene Dios sobre la historia humana, sobre este proceso de la vida. Quise pues empezar un poquito por tratar de entender quién fue Joel. Me encontré con que hay muy poca información acerca de quién él es él. No hay muchos datos biográficos sobre él. Lo único que dice es que fue el hijo de Petuel. Es uno de los profetas menores. Por fin, si pueden apagar los micrófonos, se los agradezco. Es uno de los profetas menores, no porque su mensaje tenga menor relevancia, sino porque sus escritos son cortos. Su mensaje fue anunciado en Judá y en Jerusalén después de la ruina del pueblo de Israel, pueblo que se rehusaba al arrepentimiento, a la conversión, y es de aquí de donde parte ese anuncio que hace Joel hacia ellos. Para poder empezar un poquito la explicación sobre el mensaje de Joel, quisiera centrarnos primero en dos aspectos fundamentales, el contexto y utilizar en aspectos muy específicos. En cuanto al aspecto histórico, tenemos un pueblo que está afectado por la devastación como producto de las continuas incursiones militares, todos estos procesos que venía pasando todo este pueblo. Disculpen, pero hay alguien que sigue con el micrófono abierto. ¿Saben quién es? A ti te mando un mensaje porque dije que la única que tiene el micrófono abierto es la profe. No entendí nada. Te mandé un mensaje privado, la única que tiene el micrófono abierto es la profe. Sí es cierto, Profe. yo lo tengo abierto, mi corazón, pero te cuento que no lo puedo cerrar, no me lo permite. Estoy tratando de cerrarla y no me deja. Y nosotros tampoco lo podemos hacer por usted. Sí. Vale. Voy a tratar de seguirlo haciendo, pero dale, mi niña, dale. Ok, vale. Otro aspecto que es importante dentro de este contexto del histórico es un proceso que estaba viviendo el pueblo para ese momento, que era una situación de una severa sequía y una invasión de langostas que estaba afectando al pueblo para ese momento, que causó una destrucción muy grande de las tierras y por tanto una situación económica devastadora, que los afectó porque eran un pueblo cuya economía estaba altamente basada en lo que era la agricultura. Otra situación que quise destacar fue que se produjo un distanciamiento potencial de las prácticas de fe enseñadas por el Dios Padre a raíz de la falta de esperanza y la idolatría que se produjo a partir de toda esta situación de las tragedias, de esta devastación que venía viviendo el pueblo durante todo este proceso previo. Dentro del contexto literario, encontramos que estos escritos se caracterizan por pertenecer al género literario de la profecía, por ser un anuncio. Y es muy interesante porque estos escritos
se destacan por la presencia de una gran cantidad de recursos literarios como las metáforas, símiles, imágenes sensoriales, muchísimas imágenes sensoriales, lo que le proporciona al texto un estilo poético maravilloso. Resulta muy llamativo, muy hermoso. Realmente tiene un estilo que al lector lo engancha. De verdad son unos escritos muy, muy bonitos. Con respecto a lo que es el mensaje en sí, disculpen, podemos destacar como tres aspectos fundamentales o tres etapas fundamentales de su mensaje. Primero, lo que es el anuncio de la venida de la plaga de langostas. Esto ya está ocurriendo, pero este anuncio él lo centra en que esta venida de la plaga de langostas es como una especie de juicio a los pecados del hombre, a esa negación a la conversión, arrepentirse por sus pecados, y lo traduce en un llamado a la oración, a ir al templo, a que supliquen por el perdón de sus pecados, los invita al ayuno como medio de penitencia para poder ser perdonados. Luego tenemos una segunda etapa que es el anuncio de una venida del día del Señor, que es como una especie de segundo juicio en el que es una etapa de mucho más grave que la venida de la plaga, en la que anuncia desastres y calamidades mucho más graves, mucho más fuertes, que la plaga anterior, como consecuencia de los pecados del pueblo de Israel y de la negación que este pueblo reflejaba hacia el arrepentimiento, haciendo un llamado a que se arrepientan, a que se conviertan, a que se acerquen a Dios de todo corazón, haciendo un llamado a la reflexión de que si hay un verdadero arrepentimiento, si se acercan de verdadero corazón a Dios, recibirán grandes bendiciones. Al final, ellos recibirán la bendición de Dios. Por último, tenemos el anuncio de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre la carne, que es el anuncio de la venida del Salvador a través del Espíritu Santo. Este anuncio se vio cumplido el día de Pentecostés. Y aquí quisiera hacer un hito porque en este aspecto, el cumplimiento de esta profecía lo podemos ver reflejado en este escrito ay, me adelanté, qué pena, de Pedro, en las palabras de Pedro, que se, en las que él afirma la venida del Espíritu Santo. La quiero leer, pero no puedo ver la pantalla. Dubén, ayúdame. Tú eres el experto en esto. ¿Cómo hago para ver la pantalla sin que se me tape con todos los letreros? Tienes arriba unas señales que te indica que si un palito más chiquito, el otro mediano, el otro más grande. Dale ahí y sube todas las caras de nosotros y vas a poder leerlo. Si no, en la esquina de ese mismo te da dos opciones, esa es una, y la otra te da los botoncitos esos que tú puedes Ya, listo, correr. ya. Ok. Gracias. De nada. Ajá, gracias. Disculpen, en vivo pasa todo. Entonces, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido.
Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba, en el cielo, y signos abajo, en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Esto pertenece a Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 21. ¿Por qué les quise colocar este fragmento? Porque aquí podemos ver reflejado cómo se confirma el cumplimiento de esta profecía del profeta Joel, lo que me parece muy importante, puesto que es una confirmación no solo de la profecía, sino que refleja parte de la vigencia de este mensaje. A continuación quisiera hacer un pequeño énfasis en la interpretación teológica del mensaje que nos deja este profeta, resaltando algunos de sus aspectos. Primero, que el mensaje consiste en un llamado al arrepentimiento. A lo largo de los planteamientos que hace en su libro, él hace constantemente llamados al arrepentimiento por todos los pecados que nos alejan al pueblo de Dios, ¿ok? Lo alejan de él, llamándolos a cambiar, a convertirse. Hace una invitación constante a la conversión a través de la purificación del corazón por medio de actos de penitencia y reconciliación, haciendo énfasis en la oración y el ayuno. Es un mensaje de gran trascendencia, puesto que, por un lado, se confirman sus profecías y además se identifica lo que es la presencia del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo a través de Pentecostés, hecho que todavía hoy tiene y eternamente tendrá una gran relevancia, vigencia, porque es ese hecho de gracia divina que mantiene ese vínculo de la divinidad con los seres humanos, ¿ok? Y estos mensajes de esta invitación a la conversión, a la purificación, a la conversión, son vigentes hoy en día porque todavía en la actualidad son el medio a través del cual nosotros establecemos ese vínculo de reconciliación para tratar de sanar nuestros pecados, de reconciliarnos con ese Dios, con nuestro Padre. Después de tantos años, sigue vigente este mensaje que dejó este profeta. También quise resaltar algunas enseñanzas que pude rescatar de este mensaje. Aquí están algunas. Que siempre estamos llamados al arrepentimiento y a la reconciliación, renunciando al pecado para estar cerca de Dios, nuestro Padre y Creador. Este es el llamado que siempre que siempre se nos hace desde la fe, que siempre nos hace Dios como nuestro Padre. Siempre lo vamos a tener, Él siempre va a estar ahí para nosotros, y Él siempre va a estar haciéndonos
ese llamado. Creo que ni siquiera nos los tiene que hacer, sabemos que es así. Y estamos llamados por naturaleza a ese arrepentimiento y a esa reconciliación con Él. El cambio a través de los actos de penitencia que nos lleven a la conversión son el camino a Dios. Entendiendo que desde el momento en el que se dieron estas profecías hasta el día de hoy, han cambiado las formas en las que se hace más de penitencia. Hoy en día sabemos que las formas de hacer ayuno y penitencia pueden ser otras. Pueden ser a través de los medios que signifiquen sacrificio de conversión personal para cada uno de nosotros. Para mí puede ser uno, para otra persona puede ser otra forma de ayuno, pero lo importante es que eso nos lleve a la conversión personal, al cambio. Todos estamos llamados a conocer y predicar el Evangelio y las Sagradas Escrituras como mensaje de Dios. Esto yo lo vi reflejado un poco en ese momento de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando el Espíritu vino a los apóstoles, a los discípulos, porque creo que en ese momento fue una muestra de que no importa cómo ni cuándo, ni las diferencias que puedan haber entre las personas, Él siempre, a través de la gracia del Espíritu Santo, nos va a llevar a que logremos transmitir su palabra, su mensaje a los demás. Y eso fue lo que hizo a través de los discípulos en ese momento. Les dio el don para que pudieran comunicarse, llamado que nos hace a nosotros, a llevar su palabra, su mensaje, de la misma manera que nos pone dones para que los pongamos al servicio de los demás. De esa misma manera, estamos llamados a multiplicar su mensaje y sus enseñanzas. Por otro lado, rescaté de estos escritos, de este anuncio de Joel, que estamos llamados a no perder la esperanza. Nunca perder la esperanza ante situaciones de injusticia o grandes dificultades, porque Dios en su grandeza y en su gran soberanía siempre está presente para juzgar, pero para juzgar desde la posibilidad de invitarnos a aprender, al cambio, para convertirnos desde la posibilidad de mejorar y para reivindicar a los justos. Creo que, bueno, esto resume un poquito todo lo que yo pude trabajar de este profeta. Y bueno, nada, pues mi exposición. Te felicito, Patti, espectacular. Ajá. Estuvo muy bien, Patricia. Le voy a dar la palabra a tus compañeros que te quieran hacer algún comentario. Fíjense que Joel es más conocido por las langostas que por un tipo de mensaje de esperanza como el que trae, que en efecto de alguna manera se vincula a Pentecostés en una tría, ¿no? Que es derramar el Espíritu, señales del cielo y salvación, como una tripleta que va de alguna manera vinculada una entre sí. Estuvo muy bien. Adelante, María Elena, que levantaste la mano. Profe, bueno, lo que quiero decir es que después de Patti quiero hacer yo la exposición porque tengo problemas con el internet y voy a trabajar con datos. Entonces, adelante, adelante, mi corazón, tienes la palabra entonces. Okay. A menos que alguna de tus compañeras quiera, o alguno de tus compañeros quiera decir alguna cosa, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, entonces, adelante. Adelante, María Elena. Ella nos va a regalar a Débora. Sí. Mi exposición se trata sobre Débora.
Y bueno, no tengo láminas para presentar, pero voy a hacer un relato breve y que sea, pues tenga una buena explicación. Se trata, primero voy a hablar sobre el libro de los jueces. No sé si me quieren decir si me escuchan. ¿Aló? No, Sí, tranquila. se escucha. Te escucha, Se claro. escucha perfectamente, mi Perfecto. corazón. Ok. Entonces, en el libro de los jueces se relata la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el llamamiento del profeta Samuel. En este libro se relatan varias historias bien interesantes y bien importantes de los jueces. Más o menos eran como 12 jueces que mandaron dentro del pueblo de Israel. Y entre ellas encontramos a Débora, que fue la cuarta juez. Y son historias muy importantes como la de Sansón, Dalila, Gedeón, entre otros. Este pueblo de Israel, escogido por Dios, como bien sabemos todos, fue un pueblo bastante desobediente en sus mandatos y mandamientos. Y en el libro de los jueces se puede aprender que el Señor permite que su pueblo sufra las consecuencias de sus infidelidades. Ya, un momento. De sus infidelidades. Pero también se puede observar que Jehová siempre estuvo dispuesto a librar a su pueblo tantas veces según el arrepentimiento de sus pecados. Bueno, eso también tiene que ver con nosotros, ¿verdad? En la medida que nosotros cambiemos de conducta y cambiemos de vida, pues siempre Dios estará dispuesto a perdonarnos y a darnos siempre oportunidades. Es así que el pueblo de Israel en este contexto histórico había dado la espalda a Jehová para servir a otros dioses. Por lo tanto, el Señor los abandona en manos de sus enemigos y pasaron a estar bajo el dominio de los cananeos, específicamente del rey Jabín, que tenía al frente de su ejército al general Sísara. La religión y la cultura de los cananeos se caracterizaba por su terrible crueldad. De hecho, el sacrificio, alguna de esas crueldades, era el sacrificio de niños y la prostitución en los templos, que eran prácticas habituales, y los israelitas estuvieron pues 20 años bajo cruel dominación, justamente por esa desobediencia y de no seguir los mandamientos, de no seguir la ley de Dios. Por esto Jehová, el Señor los abandona pues en manos de este momento, en manos del pueblo cananeo, que era pues sus jefes eran muy crueles. ¿Me están escuchando? Estoy hablando Sí. sola. No, Sí, te escucho. te toca hablar sola. Ok. Así que adelante. Ok, entonces, de hecho, el sacrificio, ok, ya, entonces, hasta que Jehová vio su terco pueblo, había cambiado de actitud. Es decir, los retoma y les da la oportunidad, pues, en la medida que el pueblo comienza a hacer oración, y imagínate, 20 años para entonces darse cuenta que, mira, estamos en idolatría, estamos en los vicios, en la prostitución, descarriados, y comienzan a orar al Señor y a clamar a Jehová. Y mira, la misericordia de Dios es tan grande que Dios entonces toma ese cambio de actitud para poderlos liberar nuevamente. El pueblo de... Ay, Dios, ya va. El pueblo de Israel era un pueblo desorganizado, de grandes dificultades, y estaban divididos en grupos rivales que buscaban agruparse alrededor de los jueces de tribus o jefes innatos surgidos del mismo pueblo, que buscaban su orientación y su apoyo porque se sentían amenazados por otras potencias. Por aquí también tengo algo que dice que los jueces para ese momento eran líderes dentro de las tribus de Israel, escogidos por Dios o por el mismo pueblo para liberar a los israelitas de sus enemigos. Los jueces eran más bien líderes militares que jueces propiamente dichos, los cuales trataban asuntos relacionados con la ley. Bueno, en este caso de Débora, pues fue un caso muy especial. Ok. Ahora vamos a saber quién es Débora, o qué representa Débora.
Débora es una mujer profetisa. Y su nombre de origen hebreo, que significa abeja o trabajadora. Bueno, significa ese nombre como abeja trabajadora, y así lo fue Débora dentro del pueblo de Israel. ¿Me está escuchando? Me siento sola. Sí, Aló. sí, Sí, perfectamente te adelante. escuchamos. Te escuchamos. Ok. Débora fue una profetisa, la única jueza del periodo premonárquico de Israel. Aparece en los, ahora yo los voy a invitar a ustedes a que tomen la Biblia, porque este relato que se va a contar está tomado justamente del libro de los jueces, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Entonces las personas que tengan la Biblia, pues la pueden tomar allí e ir leyendo el relato. Capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 está el relato de Débora en cuanto a la liberación del pueblo de Israel para ese momento, y en el capítulo 5 está el cántico o el canto que redactó Débora y el jefe Barak de Israel. Entonces, bueno, para describirles a Débora, Débora es un nombre propio de origen hebreo que significa abeja o trabajadora como la abeja. Débora fue una profetisa, la única jueza del periodo, vuelvo a repetir, premonárquico de Israel. Aparece en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? ¿Que se fue el audio? Ahora soy yo la que les pregunto, ¿están escuchando? Porque dejé de escuchar a María Elena.